Adelante, Julián. Buenos días para todos y todas. Para nosotros es un placer poder tener nuestra primera conversación del año en esta serie de webinars que nos están enfocando a desarrollar el talento en Colombia, mm, a contribuir un poco más en el desarrollo de las empresas y los trabajadores en nuestro país. Sí. Entonces, pues como casi que las redes sociales se están estallando las noticias por todavía los impactos del incremento del salario mínimo y del salario en general para 2026, nosotros hemos decidido tener este espacio con personas expertas en desarrollo empresarial, en asuntos tributarios, asuntos laborales, más allá de tener un sistema de quejas sobre la situación del incremento de los salarios. Lo que vamos a tener en este espacio de una hora es una conversación muy agradable, es tomarnos un café. Invito a todo el mundo a que se prepare y se tome su café para más que, como les digo, más que tener quejas sobre el incremento de los costos en el 2026, es podernos ir con unas soluciones de cómo navegar a través de este contexto. Bienvenidos a todos pues a este primer webinar desde Plaxi, acompañado de expertos como Lisandro y Mauricio Toro. Eh, pues esperamos que lo disfruten mucho y que puedan tener una gran apertura con sus equipos de recursos humanos, equipos financieros y con todos sus trabajadores. Bienvenido, Lisandro, qué placer verte nuevamente. Bienvenido, Mauricio. Abrazo gigante, un saludo muy especial. Yo creo que todavía puedes ir a feliz año, así que gracias por la invitación y un gusto gigante, Julián, y a Lisandro, pues volverlo a ver después de un tiempo de no echarnos chismes. Bueno, muchas gracias, doctor Julián, doctor Mauricio. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá explicando un tema que va a tener una relevancia económica, financiera, no desde lo macro, sino desde lo micro. Esto le va a afectar y va a generar bastantes impactos en el bolsillo de todos nosotros los que vivimos en Colombia. De acuerdo, bueno, para los que no conocen a Lisandro, a Mauricio y pues a mí, los voy a presentar muy brevemente en un minuto que claramente no hace justicia a la experiencia que tienen estas dos personas que admiro muchísimo desde hace muchos años. Primero tenemos a Lisandro Junco, que fue, pues es más que una autoridad para hablar de este tema, fue exdirector de la DIAN, exmiembro de Confis, quienes creen las políticas monetarias de nuestro país, es empresario, mm, es padre de familia y lleva muchísimos años asesorando empresas para navegar en este contexto colombiano que nos pone una reforma tributaria cada 2 años, básicamente. Y por el otro lado tenemos a Mauricio Toro, también mi más grande admiración para ti, Mauricio, exdirector de el ICETEX, exdirector de Impulsa Colombia, excongresista de la Comisión Séptima, empresario, consultor desde hace más de 15 años en tecnología, en recursos humanos, en desarrollo empresarial. Entonces, pues dos personas que tienen más que la autoridad y años de experiencia para hacer navegar a las empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes, en contextos inflacionarios, de cambios tributarios y pues de crecimiento. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Julián, muy amable. Gracias, Julián, un abrazo gigante. Bueno, Bueno, nosotros, no sé, siga, sí, Julián. sí, sigue, sigue, sigue. Pues nosotros hemos preparado una breve presentación para poder entender cuál es el efecto no económico, sino del día a día en materia pues del incremento del 23,7% del salario mínimo. Y para eso, pues
tanto Mauricio como yo pues somos personas que hemos emprendido, que conocemos cómo funcionan las empresas, que entendemos cómo es un EBITDA, entendemos cuáles son los indicadores financieros. Hay que mandar un mensaje, y es que cuando los empresarios no entran a la política, terminan sufriendo consecuencias como las de un cóctel que básicamente se tienen que tomar. Hoy Colombia tiene una de las tasas, o la tasa de renta más alta para las empresas, del 35%. Muchos sectores tienen sobretasas del impuesto a la renta, del 15% incluso algunos. Otros tienen impuestos a los dividendos que pueden llegar hasta el 39%. En diciembre el decreto de emergencia económica nos pone a pagar este año impuesto al patrimonio hasta el 5%, el más alto de toda la historia de la humanidad. Tenemos un IVA del 19%, tenemos un impuesto del 4 por mil o GMF, tenemos un ICA municipal del 10 por mil o el 1%, tenemos una ganancia ocasional que intentaron ampliar el margen de recaudo de esta ganancia ocasional, estableciendo que ya los activos fijos reales no iban a ser de 2 años sino de menos tiempo. Y tenemos cada rato cambios en los decretos de retención en la fuente. ¿Y eso qué significa? Que a este cóctel hay que sumarle nuevos elementos. Tenemos una inflación que cierra en el año 2025 con el 5,1%, cuando la máxima generación de esta inflación fue el incremento del salario mínimo del año 2025, que fue del 9,54%, que también fue por decreto del gobierno nacional, porque no hubo concertación. Ahora tenemos para este año 2026 un incremento del salario mínimo del 23,7%. Pero eso no queda solo ahí, por eso lo hago como si fuera un cóctel. La reducción de la jornada laboral de este año es de 42 horas y sigue avanzando. Se modificó en la reforma laboral el horario de recargo para los trabajadores. Ahora es desde las 7 de la noche. Y a partir del segundo semestre del año 2026, el incremento del recargo dominical va a ser del 90%. ¿Eso qué significa? Que ¿qué empresario puede subsistir con estos incrementos? Pero a la hora de la verdad, si uno mira las cifras propias del gobierno, quienes se terminan beneficiando de este incremento del salario mínimo tan solo es el 10% de la población ocupada. Y si uno mira las cifras con rigurosidad, y si los empresarios no se meten a hacer política y a entender la política, pues vamos a ver que se terminan beneficiando, son pocos, no todos. Y el Estado de Derecho está para beneficiar al interés general, no al interés particular. En ese orden de ideas, el DANE certificó en noviembre del 2025 que en Colombia no hay trabajadores, sino ocupados. Y hay 24.600.000 personas. De ese 24.600.000 personas, tan solo 2.400.000 personas ganan el mínimo. Ahí es donde sale el 10%. Ahí es donde se incrementa el 23,7%. En tan solo 10% de la población ocupada. Los demás, es decir, hay 10 millones de personas que ganan más del mínimo, se les va a incrementar el 5,1%, que es el IPC o la inflación del año 2025. Pero el punto no es tan solo 10 millones de personas que se van a ver afectadas considerablemente, pero ellos ganan más del mínimo, pueden absorber en parte ese choque inflacionario que viene. Vamos a encontrarnos que 13,6 millones de personas son informales. ¿Eso qué significa? Que no pueden ni absorber el IPC ni absorber el 23,7. Eso significa que estas personas informales van a sufrir estas cifras económicas que, insisto, solo benefician al 10% de las personas ocupadas. Pero dentro de este rango encontramos que 11,3 millones de personas ganan menos del mínimo. Es decir, las vamos a mandar a la lona. Les vamos a hacer un knockout económico en donde van a verse afectadas por este incremento. Y a la hora de la verdad, uno tiene que ser riguroso con todas las cifras. El gobierno nacional no puede exceder sus facultades. ¿Cómo se calcula hoy en día el salario mínimo? Se calcula por facultades del Congreso de la República.
El Congreso, a través de la ley 278 del 1996, estableció, en esta ley, estableció en el artículo octavo cómo se debe liquidar el salario mínimo cuando no se llega a una concertación. Es decir, el Estado de Derecho ya establece cómo yo debo liquidarlo y establece unos elementos que son económicos. Y el primero es la meta de inflación del año siguiente fijada por la Junta Directiva del Banco de la República. Es decir, arrancamos con un 3%, que fue la meta establecida por el Banco de la República. Segundo, la productividad, es decir, si Colombia es productivo o no es productivo. Si las empresas están generando riqueza o no están generando riqueza. ¿Y para qué nos preguntamos si genera o no genera riqueza? Para pagar impuestos. Porque vuelvo al punto de partida. Nosotros tenemos que trabajar por el bien del interés colectivo, no el bien del interés del 10%. El tercer criterio, la contribución de los salarios al ingreso nacional. El cuarto criterio, el incremento del Producto Interno Bruto. Y el quinto, el IPC. ¿Qué vemos en el decreto? En el decreto que estableció el 23,7%, dice básicamente que no, que hay que tener un salario mínimo vital y citan el artículo 53 de la Constitución Política. ¿Y por qué generan un incremento del 23,7%? Básicamente para generar justicia social, reducción de la pobreza y dignidad del trabajo. Algo en lo cual creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que buscar para el bien común. Pero ¿qué termina generando un decreto como este, llevando un 23,7%? Y particularmente yo no considero que hayamos generado una disminución de salario, sino un incremento de salario por fuera de la realidad económica de Colombia. Entonces, este decreto termina técnicamente siendo nulo por una falsa motivación, porque no cumple con los requisitos de la ley establecida por el Congreso de la República. Segundo, hay una desviación de poder. Y tercero, hay una falta de sustentos técnicos en los criterios obligatorios. ¿Y qué termina generando esto en el país? Pues unos efectos colaterales importantísimos. Y es que no lo vamos a ver hoy, aunque lo estamos viendo ya con corte a mitad de enero de este año. Más inflación, más estanflación, que es ese encarecimiento de productos con menos volumen o menos cantidad, más informalidad, y eso va a llevar a más desempleo. Ojo, las cifras del DANE van a seguir diciendo que la ocupación, y lo camuflan con el término empleo, va a mejorar, porque es que aquí una cosa es el empleo formal y otra cosa es el informal. Acá el desempleo formal va a disminuir. Vamos a perder competitividad como empresarios. Vamos a perder productividad. Vamos a tener más costos operativos. Vamos a tener más tasas altas de interés establecidas por el Banco de la República. Y vamos a ver cómo de manera general todo se va a indexar a los precios del salario mínimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el IPC fue 5.1, la inflación fue 5.1, hoy en día muchos tienen la aspiración de ganar ese 23,7% que están teniendo tan solo el 10%. Y Esto va a Mauricio, generar una ahí afectación fuerte a las puntualmente, MIPIMES, al emprendimiento y a las exportaciones. Lisandro, puntualmente en ese aspecto, yo creo que es de los asuntos más importantes para todo nuestro público, que en su mayoría acá están directores financieros de las empresas, líderes de recursos humanos. Te agradecemos muchísimo por ese contexto macroeconómico y político, al gran llamado a que los empresarios tomen en serio su participación y le aporten al país, no solo desde lo económico, sino también desde el pensamiento político. Actualmente nosotros vemos ese efecto que tú estás recientemente pronunciando, es el que más le está inquietando a las empresas. Sí, hay una gran base de trabajadores que ganan el salario mínimo, pero hay otros trabajadores que estaban muy cerca a ese salario mínimo. En pantalla estamos viendo cuántas personas dentro de las empresas entre 2023 y 2025 ganaban el salario mínimo, un poco más del salario mínimo, y lo que nos queda finalmente es que se reduce muchísimo el número de las personas que ganaban más del salario mínimo. ¿Sí?
¿Eso qué significa en pocas palabras? Y sé que muchos empresarios están entendiendo esto, que si usted tiene un practicante del SENA que ahora se va a ganar los 2 millones de pesos, y usted tiene a una persona que estudió los 5 años de carrera y también hizo una especialización y estaba en un cargo de analista, donde ahora se va a ganar, donde se estaba ganando 2,5 millones, 2,800,000, hace que automáticamente por subir el salario mínimo, este analista esté muy cerca a la primera base, que es el asistente o los practicantes. Entonces, en las empresas se está generando una especie de inconformidad, no solamente pues del empresariado, sino de esas personas que estaban arriba del nivel del salario mínimo, pero ya por el incremento perfectamente están viendo que ese esfuerzo que tuvieron durante 5 o 7 años de estudio, pues se remunera igual que un salario de entrada. Entonces, esa justicia al interior de las empresas también las estamos viendo y es puntualmente uno de los temas que también abordaremos en la sesión. Todo es parte de una pirámide salarial donde cada vez se contrae más. Y en esa contracción, pues las personas que tienen muchos años de experiencia, eh, que tienen más responsabilidades en la empresa, pues básicamente pueden tener una afectación en su productividad porque los salarios básicos están llegando a sus mismos niveles salariales, pero con un nivel de responsabilidad totalmente, totalmente distinto, ¿sí? Además que no solamente vamos a hablar del salario mínimo, que claramente genera todos los efectos que tienes, sino que en las empresas también hay personas que ganan el salario mínimo integral, ¿no? Entonces, estas personas que ganan el salario mínimo integral, pues no son, en teoría, la base de trabajadores que el gobierno quería cuidar a través del salario mínimo vital, pero al ser 10 salarios mínimos el salario integral, pues estas personas o estos, digamos, llamémoslo así, gerentes altos y medios, dependiendo de las empresas, pasaron a ganarse de 18,500,000 a 22,600,000 pesos. Entonces también tienes que, independientemente de la productividad que haya tenido cada uno de estos trabajadores, también tienen un incremento en sus costos del 23% y realmente, si bien es solo un trabajador o normalmente en la pirámide salarial, quienes ganan el salario mínimo integral son menos, al ser un monto tan alto, pues básicamente por cada trabajador del salario mínimo integral que tengas que incrementarle el salario, eh, tienes que, o afecta la capacidad de contratar a dos personas con el salario mínimo, ¿sí? Entonces, ahí vas viendo cómo se va contrayendo el mercado laboral en una empresa que tiene cinco, por decir así, cinco gerentes con el salario mínimo integral. Entonces, si le subes a cinco gerentes, básicamente tienes que contratar o se genera el costo de un gerente adicional y estás dejando por fuera a casi 20 trabajadores del salario mínimo. Entonces son dinámicas que están ocultas, de las que no todo el mundo está hablando y nosotros buscamos darle una solución a las empresas para que puedan de alguna manera seguir manteniendo los puestos de trabajo, que es a lo que todo el mundo le interesa, pero también eh, promover esa cultura del mérito al interior de las empresas, ¿sí? Que como ustedes bien saben, esa cultura del mérito es la que promueve esa productividad y la productividad es lo que nos jala la cifra económica realmente, ¿sí? Muchas personas dicen que la capacidad de consumo, que sí tiene sus efectos macroeconómicos, pero uno de los grandes retos de estos incrementos es que no estaban alineados con la productividad real de las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes promover la productividad al interior de la empresa si los trabajadores del salario mínimo, los del mínimo integral, están ganando más de lo que la empresa está produciendo? Y hay un montón de personas en la mitad que tendrán la expectativa de ganarse ese 23%, pero que no les van a subir ese 23%, ¿sí? Entonces, ¿cómo lidiamos desde recursos humanos con esas expectativas
con esa justicia dentro de la empresa, cómo decirle a esta persona que acaba de terminar su especialización y lleva 3 años de experiencia que y si tiene un equipo de trabajo de 3 personas, que a todo su equipo de trabajo se le sube el sueldo del 23%, pero que a ellos tal vez no. ¿Sí? ¿Cómo lidiar con esto? ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos en una serie de preguntas, desarrollando estas ideas. Mm, para gestionar todos estos cambios, pues nuestras empresas aliadas, nuestros clientes, potenciales clientes, pueden tener esta conversación y una asesoría uno a uno. Entonces, por favor, todas las personas que estén en el chat y estén interesadas en que les hagamos una mentoría uno a uno, pueden escribir la palabra yo y en el chat vamos a estar pendiente para entrar a revisar los casos puntuales de cada una de las empresas con el mayor de los gustos. Ahora, ya nos dijiste muy bien el contexto del salario mínimo. ¿Qué les parece si entramos en la conversación de las preguntas? Y me gustaría iniciar preguntándole a Mauricio, con toda esa experiencia grandísima que tienes también desarrollando empresas en cuanto al impacto real del incremento del salario. ¿Cuál es ese impacto real que va a tener en las empresas, más allá del efecto económico? ¿Cómo lo ves tú en productividad? ¿Cómo lo ves tú en las pymes y en las grandes empresas? Ese impacto real, Mauricio. Lo primero que hay que decir es que cuando uno empieza a mirar las cifras, claramente se angustia. Es decir, el costo laboral por colaborador en una empresa representa entre el 25 y el 40% de esos costos totales. Por lo tanto, el impacto sobre todo de aquellas compañías que tienen una mano de obra alta, y su demanda es así, pues inmediatamente uno entra en pánico y uno dice, bueno, ¿cuánto en promedio me va a tocar subir a mí el costo final del producto o del servicio para poder asumir ese costo? Y estamos hablando de que podría ser en algunos casos del 9,6% y en otros casos se podría ir casi hasta el 16% de ese costo total. Entonces la pregunta es, eso presiona los márgenes y ahí es donde empiezan las preguntas de yo qué tengo que hacer, dónde voy a reducir, reduzco en personal y apoyo, digamos, de talento humano, recorto en operatividad y en calidad, reporto en mercadeo y en todo lo que implica la promoción del producto y el servicio, y ahí es donde, digamos, empieza un pánico. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto se tiene que tomar no con demasiada presión, sino con mucho análisis. Finalmente, yo creo que a veces se presenta un panorama demasiado catastrófico que nos pone a correr rápido y se pueden tomar malas decisiones. Hace unos días yo hago parte de una junta directiva de una compañía que tiene 3.000 empleos directos en Colombia y más o menos unos 1.200 indirectos. Y esos indirectos los hablo como contratos de prestación de servicios temporales o demás. Entonces, estaba todo el mundo en un pánico y en un caos y lo primero que hay que hacer es, venga, analicemos esto desde dos puntos. Lo primero, asumamos. Esto va a pasar. Muchos me preguntaban, ¿se va a caer el decreto? ¿Lo demandaron? ¿Lo tutelaron? Esto no va a pasar. Sí ha habido precedentes en algunos casos por mal trámite del proceso, pero esto hay que asumirlo al final y ese asumirlo implica es pensar en cómo aumentar la productividad al interior de la compañía para recibir el impacto que hablabas hace un poco de lo que implica, por ejemplo, el descalce salarial entre unos cargos que ganaban un poco más del mínimo y aquellos que tenían ese mínimo que al reajustarse se juntan y ahí hay una desmotivación de algunas personas, lo decías bien tú. Entonces la persona que tiene más estudios, que ha hecho una inversión grandísima en formarse, que acaba de entrar porque al final es junior, hay que tener en cuenta que hoy los jóvenes se gradúan con dos carreras y una maestría en 6 años y entran a competir con el salario que por su experiencia recibe la compañía frente a las personas que están más técnicas, tecnólogas o en su defecto están pues más cerca al salario, y al ver lo que se juntan, ahí hay una desmotivación y uno dice, bueno, ¿eso cómo impacta la productividad? Lo primero que hay que decir es que se requieren dos abordajes. El primero, formación para todo el equipo de trabajo para aumentar la productividad y en segundo, conversación, que era lo que nos tocaba decir. La empresa se tiene que sentar, la compañía, aquí que están personas de talento humano, y sentarse y decir, mire, esto es lo que nos va a pasar a nosotros como compañía, vamos a resistir. Sé que hay algunos casos de desmotivación que vamos a tratar de corregir, vamos a hacer
formación, vamos a ayudar, pero para esto necesitamos ser competitivos y abordarlo desde la competitividad. ¿Qué tipo de formación se puede dar para que la compañía pueda ser más productiva y de esa manera soportar el golpe del impacto de lo que esto implica? Y les voy a dar una cifra. La productividad total de factores, que es la que tiene que ver con esos análisis de impacto de crecimiento económico que no se tuvo en cuenta por parte del gobierno para hacer este aumento, porque esto fue un aumento sacado, digamos, del bolsillo y nadie entiende por qué técnicamente no se soporta, tiene un reto en Colombia. Se necesitan 5 colombianos para hacer lo mismo que un norteamericano. Se necesitan 7 colombianos para hacer lo mismo que una persona del aparato productivo japonés. Entonces, la pregunta de nosotros es cómo vamos a mejorar la productividad al interior de la compañía que finalmente nos permita sopesar ese impacto y luego ir haciendo una separación de escala salarial. Entonces, esto va más allá de la nómina. Esto puede, digamos, implicar un ejercicio de reordenar las decisiones de inversión, las decisiones sobre todo de cadena productiva y generar una serie de estrategias que permitan sopesar esto. Esto por una parte es asumir y por la otra, con esto termino, es actuar. Las empresas se tienen que reunir alrededor de los gremios que hoy existen para que se les represente y proponer 3 cosas que creo que son fundamentales. Lo primero, y creo que lo hablaba el profe Lisandro, yo creo que hay que derogar el Estatuto Tributario de Colombia y volverlo a construir desde cero, porque eso se llenó de unas exenciones, se llenó de una complejidad gigantesca, de tributos departamentales, más locales, más los nacionales, y 3 cosas que hay que pedir en este caso para los empresarios alrededor de ese ejercicio que hacen con los gremios. El primero, la renta presuntivo. La renta presuntiva es uno de esos ejercicios que son de los pocos países que existen en la OCDE, y me corregirá el profesor Lisandro, que tiene que pagar la renta, digamos, del año entrante, un porcentaje de la renta del año entrante, calculando un promedio de las ventas de este año sin saber qué va a pasar con las ventas de este año y entendiendo que muchas de las ventas de este año se pagaron fue por deudas que tenían del año anterior. El pago del IVA, que hoy con la factura electrónica, yo me acuerdo que discutí mucho con el doctor Lisandro estando yo en el Congreso sobre la ley de pago a plazos justos para que les paguen a 45 días las facturas, sobre todo a las empresas que hoy dependen de servicios del Estado y de empresas grandes que tienen que esperar 90 y 180 días para que les paguen, pero tienen que pagar el IVA ya. Entonces, ese IVA que tienen que pagar ya, se tienen que endeudar para pagar ese IVA ya de una factura que le van a pagar en 120 días, genera una presión sobre la caja que hace que además el incremento del salario y este exceso de impuestos nos haga poco competitivos. Entonces, ahí en el tema de actuar es proponer conjuntamente con los gremios al gobierno de turno, al que sea que vaya a entrar, que va a tener que asumir esto, el cómo acabar con esa renta presuntiva. Yo pago la renta sobre las ventas que efectivamente hice este año, no calculando las que voy a hacer el año entrante y anticipar la renta para financiar al Estado y lograr así que con la factura electrónica hoy se puede saber cuándo te pagan tu factura y pagar el IVA cuándo me pagaron la factura, no endeudarme para pagar un IVA anticipado que me van a pagar en una cantidad de meses y empezar entonces a pensar que ese actuar a mediano plazo pueda desinflar un poco la presión de la caja de la compañía, pero eso es un tema de visión, de cómo los empresarios se reúnen alrededor de sus gremios que les representan y hacer un ejercicio de presión ante el Congreso para que les reduzcan un poco esa carga tributaria, los impuestos, la renta, es decir, homologar un poco ese estatuto tributario. Pero mientras eso pasa, porque no depende del empresario, hay que hacer, es un tema de asumir y asumir de cómo vamos a aumentar la productividad, la motivación y la conversación para explicar la presión que tiene la compañía en este momento y plantear los caminos de salida que no necesariamente tienen que ir con el recorte de personal, porque ahí tengo que decir algo importante. Cuando esto se va simplemente, digamos, dedicado al recorte de personal, ahí el costo para la compañía resulta preocupante. Es decir, tratar ese ajuste a cortoplacista puede generar un poco impacto en pérdida de caja a largo plazo. Súper, Mauricio. Es evidente que nos estás mencionando que hay que asumir esto primero con calma. Hay que sentarse a hablar al interior de las empresas. Claramente hay un impacto financiero, pero no solamente es financiero, esa es, digamos, la fácil de leer y ese puede generar el pánico del que hablas. Acá también hay un impacto estratégico y humano, ¿sí? Entonces, ¿cómo no caemos en ese pánico? Nos sentamos a hablar en las juntas directivas, en los comités ejecutivos
para traer soluciones que permitan, como bien dices, no eliminar los puestos de trabajo porque entonces se te disparan los costos de las indemnizaciones, se afecta la caja de la empresa y, y, y la liquidez y puede salir mal en el mediano, en el corto y en el largo plazo, sino tener una visión de calma y poderla ajustar. Nos queda. Ah, claro, una cosa que había un comentario allí, hablo desde el anticipo de renta, no de la presuntiva, que ya no existe ese anticipo de renta que ahorita en la última reforma de este gobierno implementaron de nuevo eso, usted anticípeme la renta en ese decreto que salió hace unos días, que es lo que nos vuelve a poner a pagar una renta adicional, pero quería ajustarlo por el comentario que hicieron. Ok, y nos llevamos tus recomendaciones de, pues bueno, están las agremiaciones, hay que usarlas, hay que presionar al Congreso para que sea verdaderamente la voz de los trabajadores. Y lo que piensas tú, seguramente Lisandro también lo ha visto mucho, y es reformar absolutamente el estatuto tributario. Entonces me dirijo a una pregunta para Lisandro, y es puntualmente los riesgos de tratar solamente como costo este incremento del salario y pues de los incrementos que se derivan de las reformas laborales, de la reforma laboral que está entrando parte del articulado ahorita. Eh, ¿Cuál es cuál es ese impacto real que va a tener en las empresas? ¿Sí? Y ese riesgo de solo tratarlo como costo. Bueno, lo primero es que mucha gente ha dicho que el 23,7% de incremento lo termina absorbiendo el Estado, es decir, es gracias al gobierno, porque va a generar un costo que es deducible del impuesto de renta. Entonces quieren asemejar que el 23,7% lo van a terminar pagando las empresas y se lo van a terminar deduciendo del impuesto a la renta. Menos impuesto, más salario. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Eso no es cierto. Este costo es un costo económico, financiero, que va a generar un impacto en todos. Si usted va a un lavadero de carros en donde todos los que lavan los carros son informales, ya le están subiendo un 23,7% a su servicio. Si usted está, no sé, un paseador de un perro, una persona que vende arepitas en un Transmilenio o en una estación cerca de Transmilenio, esas personas que son informales no tienen cómo poder absorber ese 23,7%, sin embargo le van a subir ese precio. Sí o sí, no le van a subir el 5.1. Entonces ese costo es un costo que va a generar inflación. Y yo quiero explicarle con este pequeño ejemplo muy sencillo que es el indicador de Chocorramo en Colombia. No sé si lo conocen, pero en el mundo hablan del indicador Big Mac o el Big Mac Index. Colombia tiene un indicador propio que es el indicador del Chocorramo. Y para que la gente lo entienda, hace 10 años, el Chocorramo costaba 1.100 pesos. Y yo para esta capacitación quise hacer el ejercicio. ¿Cuánto está costando hoy el Chocorramo? Hoy, 16 de enero. Hoy está costando un Chocorramo 3.100 pesos porque lo compré ahorita que estaba en la calle. Se lo compré a una señora que estaba en la calle. Pero si uno va a Rappi, pues usted lo encuentra en un supermercado, no le voy a hacer publicidad, a 3.200. O lo encuentra a 3.150. No lo inventé, es copiado y pegado de Rappi. Pero quiero, para que la gente entienda el costo. Hoy en día cuesta 3.100 pesos porque fue lo que yo pagué. Hace 2 semanas costaba 2.800 pesos. Hace 10 años costaba 1.100 pesos. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué está tan caro el Chocorramo? Primero, porque hay una inflación alta, 5,1, altísima. Somos la segunda después de Argentina más alta. Tenemos impuestos saludables a ultraprocesados como el Chocorramo, que hoy está al 20% de su valor. Y adicionalmente tenemos costos de materias primas como harina, azúcar, chocolate que también están subiendo. Pero es que el Chocorramo se lo entrega a usted a una persona. El Chocorramo maneja el camión una persona. El Chocorramo lo despacha una persona. El Chocorramo lo produce una persona. Eso significa que tenemos que hacer ajustes salariales que impactan la cadena de producción. ¿Y usted cuándo va a pagar el salario mínimo del primer mes del año? Lo paga el 31 de enero.
¿Eso qué significa? Que aún no hemos visto, y ya subieron los precios, el efecto del salario mínimo. Y aquí hay un punto relevante. Es que en 2016 una persona que tenía un salario mínimo podía comprar con su salario mínimo 626 chocorramos. Hoy creció el salario mínimo 23,7%, pero esa misma persona que gana hoy el salario mínimo puede comprar 564 chocorramos. Es decir, ese es el punto del costo. Está perdiendo poder adquisitivo. Es decir, va a tener 62 unidades de chocorramo menos al mes. Eso significa el 10% menos. Entonces, el salario mínimo en los últimos 10 años ha crecido 153,8%, pero el valor del chocorramo ha crecido 181,8%. Por eso, y eso es importante que la gente lo entienda, por eso es que uno puede llegar y decir que uno puede crecer el salario mínimo un 40%, lo explicaba Milei. ¿Por qué no hablamos no de 2 millones de pesos, que al el empresario le cuesta 3? Hablemos de 5, de 6, de 7. Es sencillamente entender que todo tiene un efecto. Es el efecto del aleteo de la mariposa, que es un efecto económico, no es un efecto de una película que se dio hace muchos años, sino es el efecto. Mover el 23,7% termina encareciendo todo. Y la frase de el primer trimestre del año para toda Colombia va a ser esta: todo está muy caro. Lo veníamos diciendo, ahora lo vamos a recalcar mucho más, y es gracias no solo el 23,7%. Yo no me opongo que los salarios sean buenos, yo no me opongo a eso. Yo me opongo a ese cóctel que expuse inicialmente, en donde una persona no solo tiene que pagar altos impuestos, una persona tiene que vivir con una inflación altísima, con reducción de jornada laboral, con modificación de horario nocturno y con incrementos de recargo dominical. Sencillamente, no piensen en el chocorramo, hagan un ejercicio, piensen en un restaurante. Piensen en un restaurante, el que más le guste. El restaurante lo abren el domingo. El restaurante cierra a las 10 de la noche. El restaurante tiene que pagar impuestos saludables en su cadena de producción. ¿Y quién le sirve a usted a la mesa? ¿Quién le prepara a usted la comida? ¿Quién le cobra a usted? ¿Un robot? No, una persona. ¿Y eso qué significa? Que todos estos incrementos de este cóctel que estoy exponiendo va a ir a un crecimiento exponencial del producto. Todo lo absorbe el producto. Y los empresarios lo entienden. Entonces, si uno quiere ser optimista, pues todo lo va a absorber el producto, pero van a haber menos ventas, va a haber menos productividad. Y teniendo como colorario el punto que exponía el doctor Mauricio, que es una persona que conoció muy bien porque nos apoyó mucho cuando yo estuve en el gobierno nacional, en el cargo de director de la DIAN, nos apoyó muchísimo en un punto importantísimo, y es el régimen simple de tributación. Muchas empresas pequeñas y medianas se quejan por qué tienen que pagar ese IVA, por ejemplo, y no se lo han pagado cuando vendió un producto o prestó un servicio. Sencillamente el régimen simple de tributación le da un margen de 2 meses para pagar ese IVA. Adicionalmente, el régimen simple de tributación tiene tarifas efectivas de tributación mucho menores e integra los impuestos empresariales tanto municipales como nacionales en un solo pago. Ahí está una posible salida a este incremento. Adicionalmente, si uno se inscribe al régimen simple de tributación, puede tener un beneficio en la formalización laboral, y es: yo voy a mantener a mi empleado, le voy a seguir pagando el 23,7%, pero todo lo que yo pague de pensión es descontable, no deducible, sino descontable del impuesto simple. Y adicionalmente tengo el beneficio de las MIPYMES de no pagar como empresario el aporte a salud y el aporte a SENA e ICBF. Eso es importante, porque estamos hablando de optimismo. Para mí, un pequeño y mediano empresario, entre enero y febrero tiene que meterse al simple para poder subsistir, o si no, su empresa va a caer, como lo dije inicialmente, como un castillo de naipes, porque el 10% solo es el que se va a favorecer de este incremento del salario mínimo. Para hacer una aclaración, el doctor Mauricio dijo muy bien que pues la renta presuntiva no existe, existe el anticipo de renta, pero yo quiero complementar con algo más. Es que hoy en día los empresarios colombianos también tienen que tener una tasa efectiva de tributación, que es la TET.
Y es que usted le obligan a pagar como mínimo el 15% si usted tenga pérdidas. Eso se lo inventaron en el 2022. Y adicionalmente le generan a usted unas retenciones altísimas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en este cóctel que estamos viviendo, pues el empresario tiene que tener en cuenta esos cambios. Muchas, y si lo vamos al plano material, los que vivimos en un conjunto tenemos que pagar una administración. Muchas administraciones están diciendo, mire, vamos a hacer lo máximo para no subirle el 23,7%. Estamos hablando de costos. ¿Y con qué nos encontramos? Que subió un 21%. Pero esa administración o esa asamblea de copropietarios no ha tenido en cuenta algo, que en el segundo semestre, y vuelvo y lo pongo en el dibujo del cóctel, en el segundo semestre el recargo dominical empieza con un 90% de recargo, perdón lo redundante. ¿Tuvieron en cuenta para decir el 21%? Es que no solo es el 23%, es la reducción de la jornada laboral, es la modificación del horario del recargo nocturno y adicionalmente es el incremento del recargo dominical. Ese cóctel es el que tienen que entender los empresarios, no es solo el 23,7%. De acuerdo, entonces tú ya nos botas una primera idea de cómo, de qué debería estar haciendo un empresario y es en los primeros 3 meses, ya que todo está muy caro en Colombia, debería ir migrando a ese régimen simple, los que apliquen, para poder tener ese beneficio del no pago de salud y de para fiscales que está en el artículo 114 del Estatuto Tributario, y pues que realmente disminuye el costo laboral de un 51, lo baja a un 37% aproximadamente. Es buenísimo y los empresarios deben saber cómo aplicar a este y qué necesitan hacer. Siguiendo por la línea de las ideas para mejorar esta situación, Mauricio, quisiera preguntarte cómo replantear entonces la compensación. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los empresarios, nuestros gerentes de recursos humanos, para, pues de alguna manera, administrar estos costos, administrar la expectativa, administrar ese clima laboral con las expectativas de incremento? ¿Cómo se puede replantear la compensación desde una empresa para poder navegar en este año de tantos costos incrementados? Yo vuelvo a un punto muy importante, es el punto de asumir y conversar. El diálogo tiene que ser constante con los colaboradores explicando el esfuerzo que tiene que hacer la compañía, porque es que cuando el salario sube mucho más rápido que la productividad de la empresa, entonces ya no se vuelve una empresa más justa, sino más frágil. Y eso implica poder invitar a todos los colaboradores a formación constante. Ahí viene la activación de los procesos de innovación y es cómo se va a lograr reducir entonces en otros costos que permitan de esa manera optimizar un poco el margen de rentabilidad y crecer ventas. Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante que hay que hacer y mirar para un lado donde muchos no están mirando. Hablando otra vez de cifras, esto... Digamos, es importante. Cuando uno mira la inflación acumulada que al final cerró este año del 5,1 que decía Lisandro, cuando usted la desagrega fácilmente, no es un trabajo muy fácil que se puede hacer porque el DANE a veces no entrega esas cifras así, pero haciendo un ejercicio de economía profunda, encuentra que la inflación en los estratos uno y 2 ha sido realmente menor que en la clase media y alta, que es la que está llevando el golpe y el incremento de estos costos. Se da cuenta que el gobierno viene subsidiando algunos elementos de la canasta básica familiar que hace que esa inflación de esa canasta básica familiar que la clase media tiene en ese, digamos, gasto de hogares, otros temas donde la canasta básica no pesa tanto, porque está en la salida a restaurantes, está la recreación, el deporte, está la educación y otras cosas que sí están creciendo mucho y ellos sí asumen el 5,1, pero estratos uno y 2 o esa clase, digamos, básica no tiene ese mismo costo de inflación acumulada, por lo tanto puede que haya un poco más de margen de gasto y ahí mirar qué puede hacerse mirando desde el punto de vista de mercado para ese sector. También hay que decir, el salario mínimo en Colombia es el mínimo para sobrevivir que tiene una familia, por lo tanto no es que haya mucho margen, pero allí podría haber una oportunidad de mercado. Pero cerrando esto, lo primero es sentarse a mirar estructura real de costos, saber qué innovaciones se pueden hacer en esa estructura real de costos, de tal manera que se pueda ir alineando el margen de rentabilidad de la empresa
con la posibilidad del lanzamiento de nuevos productos y servicios, reduciendo costos y márgenes. Al final yo creo que prepararse para el 2026 no es solamente presupuestar ese aumento, sino rediseñar cómo con el talento se logra mantener ese grupo de personas y apostarle a ese modelo de negocio, de tal manera que nosotros podamos garantizar así más innovación y más apertura de mercado. Porque lo que digo es, hay que asumirlo. Si no le pegamos a productividad, si no le pegamos a formación y a capacitación, si no le pegamos a la conversación y al mantener al equipo entendiendo el esfuerzo que hace la compañía, pero presionando sobre la necesidad de aumentar la productividad, con mucha formación y capacitación estratégica a algunos sectores, esto va a terminar generando es precisamente una debacle en algunas empresas que no lo puedan asumir desde allá, desde el punto de vista de productividad, no solamente desde el punto de vista económico. Así que creo que ahí hay que hacer la mirada y revisar cómo ese impacto que sí es directo, que no lo podemos negar, pero que lo tenemos que asumir, nos va a permitir ser más productivos. Y totalmente de acuerdo. También nos dicen en el chat, bueno, nos van botando ideas. La IA, sentimos que la IA ahorita se va a despegar en la mayor medida posible. También nos dice David Hernández por acá que también tengamos en cuenta que los beneficios de economía naranja se están acabando. Están algunos derogados y los que le aplicaron a él hasta este año o hasta máximo el próximo año tienen esa ventaja. Entonces tenemos un montón de empresas nuevas que empiezan a tributar. En esa misma línea quisiera hacerle la misma pregunta al doctor Lisandro, pues de qué métodos pueden utilizar las empresas para compensar, para reconfigurar la compensación al interior y poder tener unos menores costos y de la misma manera poder administrar las expectativas del resto de los trabajadores a los que no se les va a subir el 23,7 del salario medio. Uno, cuando interviene a dar una recomendación, siendo miembro de junta directiva o siendo consultor, lo primero uno que tiene que mirar son los indicadores. En esos indicadores, desde el 2023, ¿qué estamos viendo? Lo primero es que no están generando, si bien hay más ingresos, no se está generando mayor utilidad. Y eso se ve en el cumplimiento de las metas de recaudo nacional. Si ustedes se dan cuenta y revisan los estados financieros del país, cada vez hay mayores saldos a favor y hay menor recaudo. ¿Eso qué significa? Que la gente le están reteniendo más de lo que está obteniendo. En ese orden de ideas, ¿uno qué tiene que hacer? Uno tiene que planear operativamente y trasladar la gran mayoría del valor de los indicadores económicos que yo menciono al producto. Es que no hay más. Porque sería incompetente, uno, a puertas de un cambio de gobierno, decir que haya desempleo y que despidan. Esa sería la peor recomendación, porque sería el peor mensaje de los empresarios frente a la realidad política que tenemos. Hay que absorber el golpe, muy bien lo explicó el doctor Mauricio, entiende muy bien que no podemos llegar y promover el desempleo, sino promover que se mantenga y que se pueda generar operativamente con disminución de otro tipo de costos. Pero a la hora de la verdad, tenemos que generar absorción de producto, el valor al producto, y de ahí para adelante mirar cómo se resiste hasta el año 2027. ¿Qué tiene que pasar en el año 2026 a partir de agosto? Lo primero es cambiar las reglas tributarias, que creo que aquí estamos todos de acuerdo, poder ampliar el régimen simple de tributación a más empresarios, pasarnos de MIPYME a PYME, es decir, ya las MIPYME, y se crea un régimen simple para las pymes, que pueda ir incluso hasta 500.000 VTs, que podamos hablar de cerca de 60.000 millones de pesos de ingresos, o por qué no 100.000 millones de pesos de ingresos. Es decir, lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, tiene que haber un régimen tributario específico para las pequeñas y medianas empresas, y que en esas tenga una gran cantidad de beneficios, y posteriormente puedan salir adelante sin generar desempleo. Adicionalmente, nosotros tenemos que entender que los costos vienen a generar también una competencia frente a los productos nacionales. Si usted es industrial y tiene empleados, o si usted es una empresa de servicios y tiene empleados, si usted encuentra productos más baratos en el exterior,
pues toca traerlos. Lamentablemente toca traerlos para no perder bienestar, y digo no solo de productos alimenticios, sino también de productos básicos. Si usted encuentra bienestar a precios más bajos. Y hay que entrar a revisar, obviamente, dentro de los indicadores de todas las juntas directivas, cómo puede uno subsistir y enfocado en el primer o en el primer en el segundo trimestre, porque esto se va a poner de mal en peor. Yo no soy tan optimista. Para mí, lo más difícil que vamos a tener desde el punto de vista macroeconómico de la historia de Colombia, lo vamos a tener en el primer semestre del año 2026. Porque esto no ha terminado. Miremos lo que vino con el decreto de emergencia económica. Nosotros, los que estábamos haciendo planeaciones en juntas directivas, ¿qué decíamos? Pues ya no tenemos que tener en cuenta el impuesto de timbre que estaba en la emergencia económica del año pasado, ¿se acuerdan? Ese impuesto de timbre se acabó el 31 de diciembre. Se cayó la emergencia económica, pero no se cayó el impuesto de timbre. Pues ese impuesto de timbre ya no existe, pero ahora tenemos más IVA, más productos, tenemos sobretasas más altas, tenemos productos extractivos más caros y obviamente va a generar un desestímulo hasta tanto la Corte Constitucional o bien suspenda provisionalmente este decreto o bien suspenda o declare inconstitucionalmente la emergencia económica. Y si eso llega a pasar, si estamos en un déficit fiscal del 8%, pues el déficit fiscal puede llegar al 8,5% del Producto Interno Bruto. O sea, el déficit fiscal va a ser atroz. ¿Y eso qué va a llevar? A que se haga un ajuste fiscal. Es decir, todo va a ser muy caro y todo va a ser más complejo. Entonces, lo que uno tiene que buscar son salidas rápidas. Estoy seguro que el que gane en las elecciones de agosto, sea de la línea política que sea, tiene que realmente hacer una emergencia económica sustentada en el déficit fiscal y a partir de ahí hacer ese ajuste fiscal que nos va a doler absolutamente a todos. Totalmente de acuerdo. Ahí nosotros, bueno, esto lo que nos están diciendo ustedes dos es hacer una planeación muy exhaustiva. Básicamente, los empresarios tienen que tomarse en serio todo lo que son sus finanzas corporativas, su tasa efectiva de tributación, ver dónde tienen costos, gastos, exenciones tributarias, regímenes que les convengan. En ese mismo sentido, desde Plaxi, cuando atendemos a nuestros clientes, pues claro, ideas de remuneración claras, pero nosotros normalmente entramos a hacer un diagnóstico precisamente de esa pirámide salarial, ¿sí? Y pese a que tal vez no haya un producto puntualmente para los trabajadores de salario mínimo, más allá de un beneficio adicional de alimentación o alguno de los beneficios que manejamos, sí guiamos a las empresas a hacer algo que pueden hacer y pueden haber hecho desde hace muchos años, y es aplíquele a todos sus trabajadores, haga una revisión de todos los trabajadores que ganan el salario mínimo por las más de 6 normativas distintas que generan beneficios tributarios, de parafiscales e inclusive subsidios de nómina que se encuentran vigentes en Colombia. Hay normas desde el 99, del 2005, que le entregan un 20% de deducción adicional al gasto de nómina si su trabajador es un trabajador con cierta discapacidad. Está vigente el programa de empleo para la vida, donde si las empresas aumentaron su, su planta de personal comparada con mayo del 2023, el gobierno les puede entregar un subsidio entre el 15 y el 30% por cada trabajador. ¿Sí? Por cada trabajador, un subsidio del 15 al 30% de un salario mínimo por mes. Y las empresas no están accediendo a estos subsidios. Así hay beneficios que se han quedado en esas normas que han derogado parcialmente, pero que siguen vivos y que las empresas no están aplicando y tienen que aplicar porque ahí hay un 150% de deducibilidad, un 20% de exoneraciones o la consignación directa de un subsidio. Entonces, un primer mensaje que nosotros damos es apliquen absolutamente todo. Ascensórense bien, aplique absolutamente todo. Segundo, en esa misma pirámide, las personas que están por encima del salario mínimo,
y tiene una expectativa real de remuneración, pues pacte escenarios de incremento que no les salgan tan costosos. La gente ha satanizado mucho los pagos no constitutivos de salario, pero están ahí, ¿sí? Están ahí, están vigentes, están regulados por la Ley 1393 del 2010. El Consejo de Estado, con su sentencia 25185, dijo claramente qué se puede y qué no se puede. Y pues básicamente son escenarios donde las empresas pueden ahorrarse parte de ese sobrecosto del 37% o del 50%, haciendo pagos no constitutivos de salario, obviamente sin caer en los riesgos de pagar como no salarial comisiones que son claramente salariales, horas extra, pero sí poder incrementar la remuneración de los trabajadores a través de beneficios no salariales que les cumplan de alguna manera esa expectativa de incremento, pero que le cueste menos a la empresa. Y en la punta de la pirámide, para un trabajador, como bien decía Mauricio y Lisandro, un trabajador de la clase media alta, que cada vez es más pequeña en Colombia, también está sujeto a altas retenciones, también tiene muchas deducciones. Entonces, ¿qué alivios tributarios le podemos ofrecer a un trabajador? Entonces, con el mismo presupuesto que se tiene para pagar el salario del trabajador de ingresos medios altos, se pueden hacer configuraciones para que le afecte menos la retención en la fuente y pues que se mejore su flujo de caja y la empresa no tiene que sacar un peso adicional para entregarle más flujo de caja al trabajador, ¿sí? Entonces, en ese diagnóstico de esa nómina, de los trabajadores, hay mucho por hacer para las empresas. Volvemos a hacer el mensaje, si las empresas y las personas que están en el chat quieren esa asesoría uno a uno para ver cómo se puede optimizar con lo que ya tienen, ¿sí? Sin caer en costos adicionales, pueden decir la palabra yo quiero la asesoría y el equipo les va a agendar una llamada uno a uno con pues, nuestro equipo también laboral y tributario, eh, que los guía en todo esto pues nos ayudamos entre todos porque la idea es mantener esa productividad del país. Por último, quisiera cerrar con ustedes, estimados, dándoles muchísimas gracias por todos estos comentarios muy valiosos. Veo en el chat que destacan mucho el rigor técnico. Pues la verdad es que somos privilegiados por tener dos personas que han liderado el país desde el desarrollo de empresas, desde la administración de impuestos, que puedan compartir con nosotros 5 minutos de su tiempo para guiarnos. Y les quisiera pedir a cada uno una frase, para que se lleven los empresarios de muy cortica, de 30 segundos, de qué hay que hacer hoy antes de acabar la semana para empezar a mejorar ese sistema de costos y poder navegar en este año de tributos, incrementos de salario y retos en la productividad. Mauricio, por favor. Lo primero es, yo coincido con el panorama y la fotografía que hace el doctor Lisandro, que eso le genera a uno claramente ansiedad y susto porque es una realidad, o sea, los números no mienten, pero para eso yo creo que lo más importante es poder controlar ese miedo y reaccionar con estrategias que permitan nuevamente esa productividad al interior de la compañía para sostenerse, y finalmente navegar las aguas que se vienen mientras esperamos que quien sea que llegue pueda ajustar una reforma tributaria que quite esa carga impositiva total tan difícil que tienen las empresas y las personas naturales. Y yo creo que las empresas que sobreviven al final no son las que o terminan tratando de pagar menos o terminan tratando de despedir personas, sino finalmente las que logran que cada persona genere más valor sin quemarse claramente y de esa manera poder sopesar ese impacto. El tema es cómo garantizamos más productividad y eso implica mucha innovación, reformulación de procesos internos, mucha optimización y mucha tecnología. Eso pareciera cliché, pero es la única manera de sobreaguar en un sistema tributario tan complejo y tan ahogante y asfixiante para las empresas. Muchas gracias, Mauricio. Lisandro. Pues mi frase final es que cada vez que le digan a las personas que nos escucharon todo está muy caro, se acuerden de los indicadores y que todo está muy caro solo para favorecer al 10%, y vuelvo y la pongo, de este castillo de naipes.
O sea, solo va a favorecer al 10%. ¿Y qué se debe hacer? Pues realmente la justicia social, la reducción de la pobreza, la dignidad del trabajo, no solo para el 10, es para todos. Entonces los empresarios colombianos tienen algo muy positivo y es que tienen las capacidades probadas para salir de cualquier tipo de crisis. Yo lo viví en la pandemia. Los empresarios colombianos tuvieron la fortaleza, y se volvió la frase cliché, pero es un adjetivo de la calidad del empresario colombiano, la resiliencia para salir de cualquier tipo de crisis. Hay que apoyar a los pequeños, a los que no pueden inscribirse a un gremio, a los que no tienen las condiciones para poder recibir estos golpes y choques en los precios de sus productos. Y para eso, obviamente, se necesita de un cambio de gobierno. Vuelvo y digo, toca escuchar. Y hoy le decía, el editorial del diario La República, que es el diario económico más importante de Colombia, el editorial decía, hay que saber quiénes están detrás de los equipos económicos de cada uno de los candidatos presidenciales para saber a qué se tiene que atener el país de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias. Estar muy atentos a esos expertos económicos que están detrás de los candidatos. Todos tenemos un capital político, empresarios, no hay que hacer la mirada al costado. Esto lo construimos todos. Nos vamos con la frase de, este es el año de la resiliencia. De nuevo, 5 años después de la pandemia, volvemos al año de la resiliencia. Esto es Plaxi Charlas. Somos expertos en compensación y beneficios. Los que quieran seguir ahondando en esto, por favor, contáctenos. Vamos a estar compartiendo las memorias de esta charla tan valiosa. Y no es más sino agradecerles a ustedes por su tiempo. Feliz viernes. Hay mucho por hacer por el país. Hay mucho por estructurar en la compensación. Como nos dijeron Mauricio y Lisandro, tranquilos, hay que tener una conversación al interior de las empresas. Hay que irla agendando. No caer en el pánico. Y pues muchas gracias, doctor Lisandro, doctor Mauricio. Somos muy privilegiados por tenerlos aquí. Muchas gracias por su espacio. Hasta luego. Un abrazo Hasta gigante, luego, salud, muchas gracias. prosperidad para todos y todas.